2024 en la profecía bíblica. Aquí hay 4 tendencias a tener en cuenta. Esto llegará en el 2024. En estos tiempos inciertos estamos en un momento crucial. 2024 en la profecía bíblica. Aquí hay 4 tendencias que debemos de tomar en cuenta. Es más que un solo sermón. Es un llamado a prestar atención a las profecías que se alinean con nuestro mundo de hoy. Todos los días vemos señales de las Escrituras que vienen a la vida que nos rodea. A medida que se acerca el año 2024, crece la importancia de estas profecías. No podemos ignorar las señales. Tendencia número 1, el aumento de la unidad y la gobernanza global a través de sistemas económicos y monedas digitales. A medida que el mundo se vuelve más interconectado a través del comercio, de tecnología y la geopolítica, es posible que veamos más intentos de formar alianzas globales más fuertes y posiblemente incluso un movimiento hacia un sistema de gobernanza global más unificado. Referencias de las Escrituras como Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8 hablan de una potencia mundial que tiene autoridad sobre todos los idiomas de los pueblos tribales, y lo que hay que buscar es una tendencia en la continuación de la globalización. Esta ola de integración no es solo una mera coincidencia, es un paso vital para sentar las bases para el surgimiento del líder global que está por venir, el anticristo. Si bien es posible que te sorprendan los eventos actuales, Dios no. Es que todos los eventos se están moviendo en línea con la línea de tiempo profética de Dios. Mientras que en la tierra Jesús habló de las cosas por venir, y el libro de Apocalipsis proporcionó más información, para que cuando observe los eventos mundiales actuales o vea las noticias, siempre pregúntese cómo se relaciona esto con la profecía bíblica, cómo se conecta con el regreso de nuestro Señor. Nada, absolutamente nada sucede de forma aislada. Todo lo que sucede es parte de la línea de tiempo profética de Dios. Apocalipsis 13:7 dice: y le fue dado para hacer la guerra con los santos y para vencerlo. Y le dio poder sobre todos los linajes y lenguas y naciones. Aquí en Apocalipsis 13:7, una figura tan influyente requeriría una infraestructura que trascienda las fronteras y los sistemas convencionales. Y aquí es donde vemos otra tendencia a tener en cuenta a nivel global. El aumento de las monedas digitales ha sido meteórico. Cada vez son más fuertes los llamados para el establecimiento de una moneda global de dígitos que agilice las transacciones y cree un sistema económico universalmente aceptado. Este alejamiento del efectivo físico tradicional no se trata solo de eficiencia o preocupaciones de seguridad. Es un reflejo del movimiento gradual del mundo hacia la unidad en todos los sectores, incluida la economía. Una moneda digital unificada podría, en esencia, allanar el camino para que este líder predicho tenga un control sin precedentes sobre el comercio global. A medida que estas tendencias continúan desarrollándose en el 2024 y más allá, es esencial verlos no solo como eventos geopolíticos o económicos aislados, sino como piezas importantes que encajan en el vasto rompecabezas de la profecía de los tiempos del fin. Al observar estos patrones, los creyentes pueden discernir los tiempos y preparar sus corazones y mentes para lo que se avecina en el calendario profético. Tendencia número 2, avances tecnológicos y la marca de la bestia. Si uno retrocediera un siglo o incluso 2, los reinos de la ciencia y la tecnología tal como los conocemos hoy parecerían casi extraños. Los avances que hemos dado en un lapso relativamente corto son nada menos que milagrosos. Desde el punto de vista del inicio de las máquinas rudimentarias, en el sofisticado mundo digital en el que estamos profundamente arraigados hoy en día, el viaje tecnológico de la humanidad ha sido un testimonio de la curiosidad por la innovación y una búsqueda incesante de lo desconocido. Apocalipsis 13, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17, pinta un cuadro que por siglos fue visto como una profecía
lejana y casi impalpable. Habla de una era en la que los individuos llevarán una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca que se convierte en determinante de las transacciones económicas. Un requisito previo sin el cual no se pueden realizar los actos fundamentales de comprar o vender, inimaginable en sus años. La rápida evolución tecnológica de la tecnología actual hace que esta imagen bíblica sea cada vez más plausible. Uno no puede pasar por alto el asombroso ritmo al que avanza la tecnología. Tareas e innovaciones que alguna vez tardaron décadas, si no siglos, en concretarse, ahora se realizan en apenas años o incluso meses. Vivimos en una era donde tus sueños son las realidades de hoy. Las imposibilidades del pasado, como un sistema mundial que monitorea cada transacción en la que participas, se han transformado en posibilidades. Tal nivel de vigilancia era impensable y técnicamente imposible hace 200 años, como hoy es una realidad. La infraestructura necesaria para el nivel de control de poder y vigilancia que el anticristo necesita para que se cumpla Apocalipsis 13 al 17, ya está disponible en 2024. Anticipo que esta tendencia persistirá. Tendencia número 3, apostasía y alejamiento de la fe verdadera. La precaución para 2024. En los últimos tiempos hemos sido testigos de temblores dentro del mismo fundamento de la fe que sustenta el cristianismo. Las conmovedoras palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, advirtiendo sobre la apostasía, están demostrando ser más relevantes hoy que nunca. El término apostasía, derivado de la palabra griega apóstasis, tiene un significado profundo. Esto incluye la caída, defección, caer, alejarse de. En 2 Tesalonicenses 2:3 no se trata simplemente de una caída casual. Significa que un gran número de personas se alejan de Dios. No son solo unos pocos individuos o una minoría. Es una rebelión global sin precedentes contra Dios. No vemos esto en nuestros tiempos. Nunca he presenciado algo así o a lo largo de mi vida. El mundo ha experimentado cambios significativos. He observado un cambio moral de proporciones bíblicas. El mundo parece odiar lo que es santo y justo, mientras abraza el pecado y la impiedad. Hay iglesias hoy en día que permiten abiertamente a los pastores vivir en pecado, que celebran y glorifican la injusticia. Para el año 2024 serás testigo de más de esta gran apostasía entre las naciones. Hay un número cada vez mayor de reincidentes en las iglesias. El fervor que muchos alguna vez tuvieron por el Señor ha disminuido. El amor de muchos por el Señor se ha enfriado. La iglesia se ha infiltrado en el mundo y el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Permíteme repetir esta declaración porque es una declaración profunda y verdadera. La iglesia se ha infiltrado en el mundo y el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Es su trabajo como creyente asegurarse de no conformarse a este mundo. Como creyentes, es esencial asegurarnos de que no nos dejemos llevar por la influencia mundana. El mundo intentará moldearle a sus creencias e ideologías, pero tus creencias deben alinearse con la palabra de Dios, la Biblia. Este mundo intentará hacerte aceptar cosas que Dios no aprueba. No promueve una vida santa y justa, pero respalda una doctrina de hedonismo. El mundo te empuja hacia lo inmediato, hacia la satisfacción y placeres transitorios. La religión de este mundo es una religión de la carne. Es una indulgencia de la carne. Puede hacerte sentir que tienes derecho a pecar para priorizar los intereses personales sobre los demás, o para permitirte continuamente el pecado porque te agrada. Pero recuerda, tales influencias te alejarán más de las enseñanzas de Dios. Hay una tendencia preocupante que emerge del mundo y se filtra en la iglesia, donde la gente dice que soy cristiano, pero no siguen la palabra de Dios. Esta afirmación es tan contradictoria. Es como decir que soy vegetariano, pero como pollo y carne. Tales ideas del mundo que se infiltran en la iglesia son preocupantes. No puede ser cristiano e ignorar la Biblia. Estamos presenciando un alejamiento significativo de la fe justo frente a nosotros. Es esencial reconocer que muchos ya han sido extraviados y muchos más están al borde. Su devoción a Dios debe ser intencional. Su decisión de seguir a Jesús debe ser deliberada.
usted necesita elegir conscientemente recorrer el camino angosto, porque pocos lo encuentran. Incluso cuando somos testigos del desarrollo de esta gran apostasía, asegúrese de que así sea, que no te abarque. Aférrate a tu fe, pégate a las sanas doctrinas y permanece fiel en las enseñanzas de la Biblia. 2024 viene con promesas, pero también trae desafíos. La responsabilidad de la iglesia no es solo protegerse contra la apostasía, sino promover activamente una sana doctrina, asegurando que la fe una vez entregada a los santos permanece incorrupta y sin diluirse. Tendencia moral número 4. Decadencia y cambios en los valores sociales. Una tendencia fatal para el 2024. La sociedad está tejida por valores, normas morales que mantienen unidas a las comunidades. Cuando estos hilos se debilitan o cambian de dirección, la sociedad inevitablemente sufre una transformación. A medida que nos acercamos al 2024, aumenta el alejamiento de los valores bíblicos tradicionales, como se describe en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:1 al 5. Se están volviendo más evidentes con el egoísmo, el orgullo, la blasfemia y la pérdida del afecto natural. En aumento es imperativo reconocer y abordar esta decadencia moral. Uno de los signos más evidentes de este cambio es el alarmante aumento del egoísmo. Más que nunca vivimos en una era en la que yo primero. La advertencia bíblica de que los hombres se vuelven amadores de sí mismos parece inquietante, relevante hoy en día por parte de maridos y esposas que priorizan sus deseos por encima de sus familias. El fenómeno de los pastores famosos, donde el líder se vuelve más prominente que las enseñanzas de Jesucristo. El foco de atención en uno mismo nos está cegando las necesidades de los demás. Es una nueva religión que está formando la religión del yo y la religión del placer. La religión del placer no es nueva. La humanidad caída siempre ha sentido atraída por ella. Hoy en día muchos adoran el altar del placer. Vivimos en una era dominada por buscadores de placer en lugar de buscadores de Dios. Estoy cansado de que los cristianos que intentan fingir. Hay placer asociado con el pecado. Hay un placer que viene con el pecado. Hay un placer que viene que el hombre carnal anhela. No dejes que nadie te mienta haciéndote creer que no hay placer en el pecado. Hay placer en la fornicación, en el adulterio, en la inmoralidad sexual. Su satisfacción al sembrar discordia, al buscar venganza, las drogas y el alcohol. También ofrecen sus propias formas de placer. El pecado en sus muchas formas puede ser tentador. Pero antes de continuar, déjame compartir contigo un versículo, 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la que vive en el placer está muerta. Mientras vive una persona impía que vive su vida para placer, está viva, pero está casi muerta, ya que no está viva para Dios. El placer del pecado nunca dura. El placer del pecado siempre intenta hacerte querer más y más y más. El mundo va a adorar en el altar del placer en el 2024. La religión del placer es egoísta. Te empuja a interponer tus deseos pecaminosos al bienestar y el futuro de tus seres queridos. Enamora a tu familia, antepónelos al placer. Enamórate de tus hijos, antepónelos al placer. Piensa en cómo tu pecado puede destruir tu familia. Piensa en cómo tu pecado podría causar una división en tu familia. El placer puede alejarte de tus responsabilidades. Puede alejarte de tus deberes como esposo o esposa. Enamórate de tu esposo o esposa. Enamórate de tus hijos. Ellos valen más que el placer del pecado. El placer del pecado es engañoso. En conclusión, a medida que avanzamos, estas tendencias sirven como señales de advertencia que nos instan a reflexionar, discernir y actuar en base a nuestras convicciones, mientras el mundo puede virar hacia un nuevo orden. Los creyentes deben encontrar fortaleza en su fe y en las Escrituras. Debemos permanecer firmes, alimentando nuestra relación con Dios y reforzando los fundamentos de nuestras creencias. ¿Y tú qué otras tendencias miras para el próximo año que estamos muy pronto a comenzar? Espero tus comentarios y respuestas. Dios te bendiga. Recuerda que Cristo te ama. Comparte esta palabra con los demás y recuerda que Cristo pronto viene. Bendiciones.